Este canal no busca asustarte de inmediato. Primero deja que el silencio hable, que la noche se acerque y que las historias encuentren su camino. Cada relato guarda algo que no siempre quiere ser descubierto. Si el miedo te llama, deja tu like y suscríbete. Hay lugares en este mundo donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que casi puedes sentirla. Los hospitales son esos lugares. Trabajar de noche en uno te cambia para siempre, porque ahí, en esos pasillos oscuros y silenciosos, aprendes que no todo lo que ves tiene explicación. Hay cosas que la ciencia no puede justificar, cosas que tu mente racional se niega a aceptar, pero que tus ojos han visto con claridad absoluta. Esta es la historia de María Fernanda Gutiérrez Sosa, una enfermera de Monterrey, Nuevo León, que vivió algo que la marcó de por vida. Y cuando termines de escuchar lo que le pasó, tal vez entiendas por qué algunos de nosotros nunca volvemos a ser los mismos después de trabajar en ciertos lugares. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez Sosa y tengo 32 años. Nací y crecí en Monterrey, donde estudié enfermería en la universidad pública. Desde niña supe que quería ayudar a la gente, cuidar de los enfermos, estar ahí cuando más me necesitaran. Nunca imaginé que esa vocación me llevaría a vivir algo que todavía hoy, 5 años después, me hace despertar en las noches con el corazón acelerado y las manos temblando. Todo comenzó en febrero del 2020, justo antes de que el mundo se volviera un caos con la situación sanitaria que todos conocemos. Yo acababa de conseguir un trabajo en el Hospital General del Norte, un edificio enorme de 7 pisos que había sido construido en los años 70. Era un hospital público, siempre lleno de gente, con pasillos largos y habitaciones compartidas donde a veces teníamos hasta 6 pacientes al mismo tiempo. El edificio era viejo, con ese olor característico a desinfectante mezclado con algo más, algo que nunca pude identificar del todo, pero que siempre me provocaba un nudo en el estómago. Me asignaron el turno de noche en el piso 5, el área de medicina interna. Este piso era especialmente sombrío porque muchas de las luminarias no funcionaban bien y el presupuesto nunca alcanzaba para repararlas todas. La administración del hospital siempre decía que lo harían el próximo mes, pero ese próximo mes nunca llegaba. Así que terminábamos trabajando con media luz, usando nuestras lámparas de mano para revisar a los pacientes y llenar los expedientes. El primer mes fue relativamente normal. Bueno, tan normal como puede ser trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana en un hospital lleno de personas enfermas y sufriendo. Mis compañeras eran amables. Estaba Rocío, una mujer de casi 50 años que llevaba trabajando ahí desde que el hospital abrió sus puertas. También estaba Daniela, una chica de mi edad que como yo acababa de terminar la carrera y estaba llena de energía y optimismo. Y luego estaba el doctor Hernández, el médico de guardia. Un hombre callado de unos 40 años que siempre parecía cansado pero que era muy bueno en su trabajo. Rocío fue la primera en advertirme sobre la habitación 512. Fue en mi tercera semana, durante nuestro descanso de las 3 de la mañana. Estábamos en el cuarto de enfermeras tomando café aguado de la máquina vieja que teníamos ahí, cuando ella me miró con esos ojos cansados que tenía y me dijo con voz seria que nunca entrara sola a esa habitación. Le pregunté por qué y ella solo sacudió la cabeza, como si no quisiera hablar del tema. Daniela, que estaba sentada a mi lado, se rió nerviosamente y dijo que eran solo supersticiones de las enfermeras viejas. Rocío le lanzó una mirada furiosa y le contestó que ella llevaba más de 20 años trabajando ahí y que sabía muy bien de lo que hablaba. Esa noche no le di mucha importancia a sus palabras. Pensé que era solo el cansancio, las historias que siempre se cuentan en los hospitales para hacer más interesante el turno de noche. Todos los hospitales tienen sus leyendas, sus historias de fantasmas y apariciones. Yo nunca había creído en esas cosas. Para mí todo tenía una explicación lógica y científica, pero eso cambió la noche del 28 de febrero. Era viernes y había luna llena, aunque sé que suena como un cliché de película barata. El hospital estaba más lleno que de costumbre. Habíamos tenido 3 ingresos nuevos esa noche y todos estábamos corriendo de un lado a otro. Rocío había pedido el día libre porque era el cumpleaños de su nieto,
así que solo estábamos Daniela y yo cubriendo todo el piso. El doctor Hernández estaba atendiendo una emergencia en el segundo piso, así que básicamente estábamos solas. Alrededor de las 2 de la mañana, después de haber hecho la ronda de medicamentos y de asegurarnos de que todos los pacientes estuvieran estables, Daniela y yo nos sentamos un momento en la estación de enfermeras para actualizar los expedientes. El pasillo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido constante de las lámparas fluorescentes que funcionaban a medias y ocasionalmente el sonido de algún paciente tosiendo o moviéndose en su cama. Fue entonces cuando escuchamos el timbre de llamada. Venía de la habitación 512. Daniela y yo nos miramos. Ella se puso pálida inmediatamente. Yo le pregunté qué pasaba y ella me recordó lo que Rocío nos había dicho. Le dije que no fuera tonta, que era solo una habitación y que obviamente alguien necesitaba ayuda. Me levanté y empecé a caminar hacia allá. Daniela me suplicó que esperara, que fuéramos juntas, pero yo ya estaba a mitad del pasillo y le grité que no me tardaba, que solo iba a ver qué necesitaba el paciente. La habitación 512 estaba al final del corredor, justo al lado de una ventana grande que daba al estacionamiento del hospital. Mientras caminaba hacia allá, noté que las luces de ese tramo del pasillo parpadeaban más que de costumbre. El aire se sentía más frío también, aunque pensé que era porque estaba cerca de la ventana y en febrero las noches en Monterrey pueden ser muy heladas. Toqué la puerta antes de entrar, como siempre hacíamos por respeto a los pacientes. Nadie contestó. Toqué de nuevo y esperé un momento. Nada. Entonces abrí la puerta lentamente y asomé la cabeza. La habitación estaba a oscuras excepto por la luz tenue que entraba desde el pasillo. Había 4 camas, pero solo 2 estaban ocupadas. En la cama junto a la ventana estaba el señor Ramírez, un hombre de 70 años que había ingresado esa tarde con problemas respiratorios. Estaba dormido, conectado a un tanque de oxígeno que hacía un sonido rítmico y constante. En la cama del medio estaba la señora Campos, una mujer de 60 años con problemas de corazón. Ella también parecía estar dormida. Entré a la habitación y cerré la puerta detrás de mí para no despertar a los demás pacientes del pasillo. Encendí mi lámpara de mano y me acerqué primero al señor Ramírez. Revisé sus signos vitales rápidamente. Todo estaba bien. Luego me acerqué a la señora Campos. Ella estaba bien también. Me quedé ahí parada en medio de la habitación confundida. Alguien había presionado el timbre de llamada. Estaba segura. El sonido había sido claro, pero ambos pacientes estaban profundamente dormidos. Tal vez uno de ellos lo había presionado sin querer mientras dormía y luego se había vuelto a acomodar. Esas cosas pasaban todo el tiempo. Estaba a punto de salir cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era una voz de mujer. Venía de la cama que estaba junto a la puerta, la que supuestamente estaba vacía. La voz susurró mi nombre. María Fernanda. Me di la vuelta tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Apunté mi lámpara hacia esa cama, y lo que vi hizo que se me cortara la respiración. Había alguien ahí. Era una mujer. Estaba acostada en la cama, cubierta hasta el pecho con las sábanas blancas del hospital. Tenía el cabello largo y oscuro, despeinado sobre la almohada. Su piel era extrañamente pálida, tanto que casi parecía brillar con la luz de mi lámpara. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban abiertos, fijos en mí, y eran completamente negros. No me refiero a que tuviera los ojos oscuros. Me refiero a que no tenían blanco, no tenían iris visible. Eran como 2 pozos profundos y vacíos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Di un paso atrás y casi tropiezo con la silla que estaba junto a la cama del señor Ramírez. La mujer seguía mirándome sin parpadear, sin moverse. Su boca estaba ligeramente abierta y podía ver que sus labios estaban agrietados y secos. Traté de hablar, pero mi voz salió como un susurro tembloroso. Le pregunté quién era, qué necesitaba. Ella no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos horribles. Entonces, muy lentamente, levantó su mano derecha y la extendió hacia mí. Sus dedos eran largos y delgados. Las uñas estaban rotas y sucias. El movimiento fue tan lento y antinatural que parecía como si estuviera bajo el agua. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la puerta. Busqué a tientas el picaporte detrás de mí sin apartar los ojos de ella.
La mujer seguía con la mano extendida, y entonces su boca se abrió más y volvió a susurrar mi nombre, pero esta vez sonó diferente. Sonó como si varias voces hablaran al mismo tiempo, algunas más agudas, otras más graves, todas mezcladas en una armonía horrible. Encontré el picaporte y lo giré con desesperación. Salí de la habitación tan rápido que casi caigo al suelo. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y me quedé ahí parada en el pasillo, respirando agitadamente, con las piernas temblando. Daniela venía corriendo hacia mí desde la estación de enfermeras. Me preguntó qué había pasado, por qué había salido así. Yo no podía hablar. Solo señalaba la puerta con el dedo. Ella me tomó de los hombros y me sacudió suavemente, diciéndome que me calmara, que respirara. Después de unos segundos, logré explicarle lo que había visto. Daniela se puso pálida. Me dijo que esa habitación estaba maldita, que Rocío tenía razón, que nunca debía entrar sola. Le dije que teníamos que reportarlo, que había alguien ahí adentro que no debería estar, que tal vez era una paciente que se había equivocado de habitación. Daniela negó con la cabeza y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que en esa habitación nunca había nadie en la cama junto a la puerta, que esa cama siempre permanecía vacía, que la administración del hospital había dado órdenes específicas de no asignar pacientes a esa cama en particular, aunque nunca explicaron por qué. Todos lo sabían, todos menos yo, porque era nueva. Le dije que eso era imposible, que yo había visto a alguien, que esa mujer era real. Daniela me miró con una mezcla de miedo y compasión. Me sugirió que fuéramos a buscar al doctor Hernández, que él nos ayudaría. Asentí, y las dos empezamos a caminar hacia las escaleras para bajar al segundo piso. Pero entonces escuchamos otro sonido. Era el timbre de llamada de nuevo, y venía de la habitación 512. Esta vez las dos nos quedamos paralizadas en medio del pasillo. Daniela me apretó el brazo con fuerza. Yo no quería volver ahí. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera en la dirección opuesta. Pero éramos enfermeras. Teníamos pacientes bajo nuestro cuidado. El señor Ramírez y la señora Campos estaban ahí adentro y podían estar en peligro. Le dije a Daniela que iríamos juntas, que no nos separaríamos. Ella asintió, aunque podía ver que estaba aterrada. Caminamos despacio hacia la habitación. El pasillo parecía más largo que antes. Las luces parpadeaban con más intensidad. Podía sentir ese frío antinatural aumentando con cada paso que dábamos. Llegamos a la puerta. Daniela y yo nos miramos. Tomé el picaporte con la mano temblorosa y lo giré lentamente. Abrí la puerta apenas unos centímetros y asomé la cabeza. La habitación estaba exactamente como la había dejado. El señor Ramírez seguía dormido. La señora Campos también. Pero la cama junto a la puerta estaba vacía. Las sábanas estaban perfectamente tendidas, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Abrí la puerta completamente y entramos las dos. Daniela encendió la luz principal de la habitación. No había nadie más ahí. Revisamos debajo de las camas, el baño, el pequeño armario. Nada. La mujer que yo había visto había desaparecido, o nunca había estado ahí. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que era real. Daniela revisó a los dos pacientes. Ambos estaban bien, dormidos profundamente. Demasiado profundamente, pensé. Como si algo los hubiera hecho dormir así. Salimos de la habitación y cerramos la puerta. Decidimos que en cuanto el doctor Hernández regresara le contaríamos todo y pediríamos que alguien más cubriera ese cuarto por el resto de la noche. Volvimos a la estación de enfermeras y traté de concentrarme en los expedientes, pero era inútil. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Daniela preparó café y me dio una taza. Lo bebí aunque estaba hirviendo y me quemó la lengua. Necesitaba algo, cualquier cosa que me hiciera sentir normal otra vez. Eran las 3:15 de la mañana, cuando el doctor Hernández finalmente regresó al piso 5. Se veía cansado y preocupado. Antes de que pudiéramos contarle lo que había pasado, nos dijo que habían ingresado 2 pacientes más y que necesitaba nuestra ayuda para estabilizarlos. Los trajeron en camillas directamente del área de urgencias. Un hombre joven que había tenido un accidente en motocicleta y una mujer mayor con un infarto. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. No tuve tiempo de pensar en lo que había pasado en la habitación 512.
Estaba demasiado ocupada ayudando al doctor Hernández, tomando signos vitales, administrando medicamentos, monitoreando a los pacientes nuevos. Daniela trabajaba a mi lado y yo podía ver que ella también estaba tratando de mantenerse ocupada para no pensar en ello. Finalmente, alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando todo se había calmado y los pacientes nuevos estaban estables, le conté al doctor Hernández lo que había pasado. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con esa expresión seria que siempre tenía. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y se quitó los lentes para limpiárselos, algo que hacía cuando estaba nervioso. Me dijo que no era la primera vez que pasaba algo así, que durante años diferentes enfermeras y personal del hospital habían reportado experiencias extrañas en esa habitación. Algunas veían sombras moviéndose cuando no había nadie. Otras escuchaban voces o llantos. Una enfermera incluso había renunciado después de una noche particularmente difícil ahí, aunque nunca quiso decir exactamente qué había visto. Le pregunté por qué no cerraban esa habitación, por qué no hacían algo al respecto. El doctor Hernández me explicó que el hospital estaba siempre lleno, que necesitaban cada cama disponible. La administración había decidido simplemente no usar esa cama específica junto a la puerta, pero las otras 3 camas de la habitación seguían en uso porque las necesitaban. Me dijo que si yo quería, podía pedir que me cambiaran de turno o de piso, que él entendería, pero yo no quise hacerlo. Sé que suena tonto ahora, pero en ese momento sentí que si me rendía, si dejaba que el miedo me ganara, entonces esa cosa, lo que fuera que había visto, habría ganado. Además, necesitaba ese trabajo. Había tardado meses en conseguirlo y no podía simplemente renunciar por algo que tal vez solo había sido producto de mi imaginación cansada. Así que continué trabajando ahí. Las siguientes semanas fueron relativamente tranquilas. No volví a entrar sola a la habitación 512. Siempre iba con Daniela o con Rocío, quien había regresado de sus días libres y me había regañado por no hacerle caso a su advertencia, pero no volvió a pasar nada extraño. Los pacientes que estaban en esa habitación nunca se quejaban de nada raro. Algunos incluso decían que dormían mejor ahí que en sus casas. Empecé a pensar que tal vez realmente lo había imaginado todo, que el cansancio, el estrés de un trabajo nuevo, la atmósfera sombría del hospital viejo, todo eso junto había creado una especie de alucinación. Traté de convencerme de eso. Quería creerlo, pero entonces llegó marzo, el 11 de marzo para ser exactos. Esa noche ingresaron a una paciente nueva. Se llamaba Lucía Méndez y tenía 28 años. La trajeron en ambulancia alrededor de las 11:30 de la noche. Había tenido un accidente en su casa. Había resbalado en las escaleras y se había golpeado la cabeza. Estaba consciente pero confundida y tenía una contusión fuerte en la parte posterior del cráneo. El doctor Hernández decidió mantenerla en observación. El problema era que todas las habitaciones estaban llenas esa noche. Había sido un día particularmente pesado en urgencias. No había camas disponibles en ningún lado, excepto en un lugar. La cama junto a la puerta en la habitación 512. Rocío se negó rotundamente a llevarla ahí. Dijo que prefería renunciar antes que poner a una paciente en esa cama. El doctor Hernández estaba desesperado. No teníamos opción. O la poníamos ahí o tendríamos que dejarla en una camilla en el pasillo toda la noche, lo cual era peligroso para alguien con un golpe en la cabeza que necesitaba monitoreo constante. Finalmente accedí a hacerlo. Daniela y yo llevamos a Lucía en la camilla hasta la habitación 512. Ella estaba medio dormida por los analgésicos que le habían dado. La acomodamos en la cama junto a la puerta lo más rápido que pudimos. Le conectamos el monitor de signos vitales y nos aseguramos de que estuviera cómoda. El señor Ramírez ya no estaba ahí. Había sido dado de alta esa tarde. En su lugar había una mujer joven con neumonía. La señora Campos seguía en su cama junto a la ventana. Lucía abrió los ojos un momento y me miró. Me preguntó dónde estaba. Le expliqué que estaba en el hospital, que había tenido un accidente pero que estaría bien. Ella asintió débilmente y volvió a cerrar los ojos. Le prometí que vendría a revisarla cada media hora. Daniela y yo salimos de la habitación rápidamente. Durante las siguientes horas todo estuvo tranquilo.
Hice mis rondas como siempre. Revisé a Lucía a las 12, a las 12:30, a la 1. Cada vez estaba dormida. Sus signos vitales eran estables. A las 2 de la mañana, cuando fui a revisarla de nuevo, noté algo extraño. Lucía estaba dormida, pero se movía inquieta, como si estuviera teniendo una pesadilla. Sudaba y murmuraba algo que no podía entender. Me acerqué y toqué su frente. Estaba fría como el hielo a pesar del sudor. Traté de despertarla suavemente. Le hablé. Le sacudí el hombro con cuidado. Pero no despertaba. Seguía murmurando, cada vez más fuerte. Pude distinguir algunas palabras. Decía no. Déjame, por favor, una y otra vez. Su cuerpo empezó a temblar. Salí corriendo de la habitación a buscar al doctor Hernández. Lo encontré en el tercer piso atendiendo otra emergencia. Le expliqué lo que pasaba y subió conmigo inmediatamente. Cuando entramos a la habitación 512, Lucía estaba despierta. Estaba sentada en la cama, abrazándose a sí misma, llorando desconsoladamente. El doctor Hernández se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. Lucía nos miró con los ojos llenos de terror. Nos dijo entre sollozos que había una mujer parada junto a su cama, que esa mujer la había estado mirando todo el tiempo, que tenía los ojos negros y le había susurrado cosas horribles al oído. Cosas sobre su muerte, sobre cómo iba a sufrir, sobre cómo nadie podría salvarla. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. El doctor Hernández revisó toda la habitación. No había nadie más ahí. Las otras 2 pacientes dormían profundamente. Él trató de calmar a Lucía. Le dijo que había sido una pesadilla causada por el golpe en la cabeza y los medicamentos. Pero ella seguía llorando, insistiendo en que era real, que esa mujer había estado ahí. Le administró un sedante suave para calmarla y decidió que tan pronto amaneciera la trasladaríamos a otra habitación. No podía arriesgarse a que tuviera otro episodio. Lucía finalmente se calmó y se volvió a dormir. Pero yo sabía que ella no había estado soñando. Sabía exactamente lo que había visto, porque yo también lo había visto. Esa noche no volví a entrar sola a la habitación 512. Daniela y yo nos turnamos para revisar a las pacientes, siempre juntas, siempre rápido. Rocío no se acercó ni una sola vez. Cada vez que pasaba frente a esa puerta, aceleraba el paso y se persignaba. Cuando mi turno terminó a las 7 de la mañana, salí del hospital sintiéndome exhausta y perturbada. El sol estaba saliendo y la gente normal comenzaba su día, yendo al trabajo, llevando a sus hijos a la escuela, tomando café en las cafeterías. Todo parecía tan normal, tan seguro, y yo había pasado la noche en un lugar donde nada era normal ni seguro. Llegué a mi departamento y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros mirándome. Escuchaba esa voz susurrando mi nombre. Me levanté y me preparé más café, aunque sabía que no debería tomar más. Me senté en el sofá y encendí la televisión para distraerme. Las noticias hablaban de cosas ordinarias. El tráfico, el clima, la política. Pero yo ya no pertenecía a ese mundo ordinario. Había visto algo que no debería existir, algo que desafiaba toda lógica y razón, y sabía que no podía contárselo a nadie fuera del hospital, porque pensarían que estaba loca. Dormí unas pocas horas durante el día y regresé al hospital esa noche para mi siguiente turno. Cuando llegué, Daniela ya estaba ahí y se veía terrible. Me dijo que Lucía había sido trasladada a otra habitación en cuanto amaneció, pero me contó algo más que me hizo sentir náuseas. Me dijo que a las 6 de la mañana, justo antes de que terminara su turno, había ido a la habitación 512 una última vez para revisar a las otras 2 pacientes. La habitación estaba helada, mucho más fría de lo normal, y cuando se acercó a la cama junto a la puerta, la que ahora estaba vacía otra vez, las sábanas estaban húmedas, completamente empapadas, como si alguien hubiera estado acostado ahí sudando profusamente toda la noche. Pero nadie había estado ahí. Daniela había llamado al personal de limpieza inmediatamente para que cambiaran las sábanas. Cuando llegaron, las mujeres de limpieza se habían negado a entrar solas. Tuvieron que ir las 3 juntas,
y terminaron el trabajo en menos de 5 minutos. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Más personal comenzó a reportar cosas extrañas. Un camillero juró que había visto a una mujer con bata de hospital caminando por el pasillo a las 4 de la mañana, pero cuando la siguió para preguntarle qué hacía fuera de su habitación, ella simplemente desapareció al doblar la esquina. Una enfermera del turno de tarde escuchó a alguien llorando dentro de la habitación 512, cuando se suponía que estaba vacía. El doctor Hernández finalmente habló con la administración del hospital. Les exigió que cerraran esa habitación por completo, o al menos que investigaran qué estaba pasando. La administración aceptó mandar a un equipo de mantenimiento para revisar si había algún problema estructural, filtraciones de gas o cualquier cosa que pudiera causar alucinaciones. Revisaron todo: las tuberías, el sistema eléctrico, la ventilación. No encontraron nada anormal. Todo estaba funcionando perfectamente. Un ingeniero sugirió que tal vez era el estrés del personal, que trabajar de noche en un hospital siempre había sido difícil psicológicamente. Nos recomendaron tomar terapia si lo necesitábamos, pero todos los que trabajábamos en el piso 5 sabíamos la verdad. No era estrés, no eran alucinaciones. Había algo en esa habitación, algo que no quería irse. La situación llegó a su punto crítico la noche del 23 de marzo. Era lunes y había luna nueva. El hospital estaba extrañamente tranquilo esa noche. Solo teníamos a la mitad de los pacientes que normalmente atendíamos. Rocío había finalmente pedido su transferencia a otro piso y se la habían aprobado. Ahora solo estábamos Daniela, yo y una enfermera nueva llamada Patricia que acababa de empezar esa semana. Patricia era escéptica de todas nuestras historias. Ella venía de trabajar en un hospital privado muy moderno y pensaba que nosotros éramos supersticiosos. Esa noche, alrededor de la 1 de la mañana, ella misma se ofreció para hacer la ronda en la habitación 512. Daniela y yo tratamos de detenerla, pero ella se rió y nos dijo que no fuéramos tontas, que eran solo pacientes enfermos que necesitaban cuidado. La vimos caminar por el pasillo hacia esa habitación. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Daniela y yo nos quedamos en la estación de enfermeras esperando. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5. Daniela me miró preocupada. Yo ya estaba levantándome de mi silla cuando escuchamos el grito. Fue un grito desgarrador que heló la sangre. Venía de la habitación 512. Daniela y yo corrimos por el pasillo. Otros miembros del personal del hospital que estaban en pisos cercanos también vinieron corriendo. El doctor Hernández llegó desde las escaleras. Abrimos la puerta de golpe y encontramos a Patricia en el suelo, acurrucada en posición fetal, temblando y gritando incoherentemente. Sus ojos estaban desorbitados y tenía las manos agarradas a su cabeza. Los pacientes en las otras camas estaban despiertos, asustados, preguntando qué pasaba. El doctor Hernández y otro médico que había subido tuvieron que cargar a Patricia para sacarla de ahí. La llevaron a urgencias inmediatamente. Yo me quedé ahí parada en la puerta de la habitación, mirando hacia adentro. Las luces parpadeaban violentamente. Ese olor extraño que siempre había estado ahí era ahora insoportablemente fuerte, como a flores podridas y algo metálico. Y entonces la vi. Solo por un segundo, parada junto a la cama vacía. La mujer de ojos negros. Esta vez pude verla completa. Su bata de hospital estaba manchada con algo oscuro. Su cabello cubría parcialmente su rostro, pero podía ver su boca abierta en lo que parecía ser una sonrisa. Y sus ojos, esos ojos horribles, me miraban directamente. Parpadeé y desapareció. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Daniela estaba a mi lado llorando. Otros miembros del personal murmuraban entre ellos, asustados. Esta vez nadie podía negar lo que había pasado. Patricia había entrado sana a esa habitación y había salido completamente traumatizada. La administración del hospital finalmente tomó la decisión de cerrar la habitación 512 por completo. Trasladaron a los pacientes que estaban ahí esa misma noche. Sellaron la puerta y pusieron un letrero que decía fuera de servicio. Patricia nunca regresó al hospital. Según supimos después, tuvo que ser hospitalizada en el área de psiquiatría durante 2 semanas. Cuando finalmente la dieron de alta, se mudó a otra ciudad y nunca volvimos a saber de ella.
Yo continué trabajando en el hospital durante algunas semanas más, pero ya no era lo mismo. Cada noche cuando llegaba al piso 5 y pasaba frente a esa puerta sellada, podía sentir algo detrás de ella, algo que esperaba, algo que observaba. Empecé a tener pesadillas constantes. Soñaba que estaba trabajando y de repente me encontraba sola en el hospital. Todos los pacientes habían desaparecido, todo el personal había desaparecido, y yo caminaba por esos pasillos vacíos y oscuros, buscando a alguien, a cualquiera. Y entonces escuchaba mi nombre susurrado desde la habitación 512. La puerta se abría lentamente y yo sabía que debía correr, pero mis piernas no se movían. Y ella salía, la mujer de ojos negros, y se acercaba a mí, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento helado en mi cara. Despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que explotaría. Finalmente, en abril, renuncié. Le dije a la administración que había recibido una mejor oferta en otro hospital, pero la verdad era que no podía seguir ahí. No podía pasar ni una noche más en ese edificio sabiendo lo que había ahí. Daniela renunció 2 semanas después que yo. Nos encontramos para tomar café un día, y ambas admitimos que tampoco podíamos seguir. El doctor Hernández solicitó su traslado al turno de día. Fue aprobado. El hospital contrató nuevo personal para cubrir nuestros turnos. No sé si les advirtieron sobre la habitación 512 o simplemente decidieron mantenerlo en secreto. Lo que sí sé es que esa habitación sigue ahí, sellada, esperando. 5 años después ya no trabajo como enfermera. Cambié completamente de carrera. Ahora trabajo en una oficina, con horarios normales, luz del día, gente normal alrededor. A veces me siento culpable por haber abandonado mi vocación, por no ser lo suficientemente fuerte para seguir ayudando a los enfermos. Pero entonces recuerdo esos ojos negros mirándome. Recuerdo esa voz susurrando mi nombre, y sé que tomé la decisión correcta. Daniela tampoco volvió a trabajar en hospitales. La última vez que hablé con ella hace como 1 año, me dijo que todavía tiene pesadillas, que a veces en medio de la noche despierta con la sensación de que alguien está parado junto a su cama, observándola. Pero cuando enciende la luz, no hay nadie ahí. El Hospital General del Norte sigue funcionando, sigue atendiendo pacientes. La vida continúa ahí como si nada. Pero yo sé la verdad. Sé que hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final, donde algo permanece, atrapado entre 2 realidades, sin poder irse pero tampoco sin poder estar completamente presente. La habitación 512 sigue cerrada hasta el día de hoy. Nadie habla de ella. Es como si el hospital hubiera decidido colectivamente olvidar que existe, pero no se puede olvidar algo así. No realmente. A veces, cuando manejo por las noches y paso cerca del hospital, lo miro desde la calle. Es un edificio enorme, con cientos de ventanas iluminadas, y siempre busco el piso 5. Siempre cuento las ventanas hasta llegar a la que sé que corresponde a esa habitación. Y aunque sé que está cerrada, aunque sé que no debería haber nadie ahí, juro que a veces veo una sombra moviéndose detrás del cristal. Una figura oscura que se para junto a la ventana y mira hacia afuera, mirando, esperando, siempre esperando. No sé qué es lo que está ahí. No sé si alguna vez fue humano o si es algo completamente diferente. No sé qué quiere o por qué eligió esa habitación específica para manifestarse. Lo que sí sé es que sigue ahí, y que seguirá ahí mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, que no se pueden exorcizar, que no se pueden detener, solo se pueden evitar. Por eso nunca volveré a ese hospital. Por eso nunca trabajaré de noche en ningún hospital otra vez. Porque aprendí que hay lugares donde la oscuridad es más que la ausencia de luz. Es una presencia consciente y hambrienta. Y lo más aterrador de todo es saber que Patricia no fue la última. Sé que desde que yo me fui, ha habido otros incidentes. He escuchado rumores de personal nuevo que ha renunciado después de solo unas semanas. He escuchado que la habitación ha sido abierta y cerrada varias veces, que han intentado usarla cuando están desesperados por camas, pero que siempre terminan sellándola de nuevo, porque lo que sea que esté ahí no se ha ido, y nunca se irá. Esta es mi historia, la historia de María Fernanda Gutiérrez Sosa,
una enfermera de Monterrey que aprendió que hay cosas peores que la muerte. Hay la eternidad. La eternidad atrapada en un lugar, repitiendo el mismo horror una y otra vez, sin esperanza de liberación. Y lo peor de todo es saber que mientras yo estoy aquí, tratando de seguir con mi vida, tratando de olvidar, ella sigue ahí, en esa habitación, esperando, siempre esperando, esperando al próximo que entre, al próximo que vea sus ojos, al próximo que escuche su voz. Y no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer para detenerla. Hay quienes dicen que no creen en nada de lo paranormal, que todo tiene una explicación lógica y que los fantasmas solo existen en las películas. Yo era una de esas personas. Pensaba que la gente que contaba historias de aparecidos estaba exagerando, o que su mente les jugaba malas pasadas por el miedo o el cansancio. Pero déjame decirte algo. Cuando te toca vivir algo que no puedes explicar, cuando sientes que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver, todo cambia. Ya no puedes dormir tranquilo. Ya no puedes caminar por un pasillo oscuro sin sentir que algo te observa. Y lo peor de todo es que nadie te cree cuando lo cuentas. Dicen que estás loco, que necesitas descansar, que fue solo tu imaginación. Pero yo sé lo que viví, y ahora que voy a contártelo, espero que nunca tengas que pasar por algo así. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, cosas que viven en la oscuridad y que esperan el momento perfecto para mostrarse. Mi nombre es Roberto Alonso Mendoza y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante los últimos 15 he trabajado como vigilante nocturno en el Hospital General de la ciudad. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Mi esposa siempre me decía que consiguiera otro trabajo, algo de día. Pero los turnos nocturnos pagan mejor y con 3 hijos en la escuela, no podía darme el lujo de rechazar el dinero extra. Además, pensaba que no había nada de malo en cuidar un hospital por las noches. Solo tenía que hacer rondas, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Suena fácil, ¿verdad? El hospital es un edificio viejo, construido en los años 70. Tiene 5 pisos y un sótano donde están las calderas y el área de mantenimiento. Durante el día está lleno de gente, doctores, enfermeras, pacientes, visitantes. Pero por las noches, después de las 10, se queda casi vacío. Solo quedan las enfermeras del turno nocturno en los pisos donde hay pacientes internados, y yo, haciendo mis rondas cada hora. El silencio que se siente en esos pasillos después de que todos se van, es algo que nunca me acostumbré del todo. Es un silencio pesado, incómodo, como si el edificio mismo estuviera respirando. Los primeros años trabajando ahí fueron normales, nada fuera de lo común. A veces escuchaba ruidos extraños, pero siempre había una explicación. Las tuberías viejas hacían sonidos raros, el viento movía las ventanas, los equipos médicos zumbaban. Todo tenía sentido. Mis compañeros del turno anterior me contaban historias de vez en cuando, cosas que supuestamente habían visto o escuchado. Decían que en el tercer piso se aparecía una mujer vestida de blanco, que en el sótano se oían pasos cuando no había nadie, que las luces se prendían y apagaban solas. Yo me reía de todo eso. Pensaba que eran puras invenciones para pasar el rato o para asustar a los nuevos. Nunca creí en esas cosas, pero todo cambió una noche de marzo del año pasado. Era una noche como cualquier otra. Llegué al hospital a las 10 de la noche, como siempre. Me puse mi uniforme, tomé mi linterna y mi radio, y empecé mi primera ronda. El turno de noche es largo. Son 12 horas, desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Hago 6 rondas en total, una cada 2 horas. Entre ronda y ronda me quedo en la caseta de vigilancia, viendo la televisión o leyendo el periódico. A veces me quedo dormido un rato aunque no debería, pero después de tantos años haciendo lo mismo, el cansancio te vence. Esa noche en particular había algo diferente en el ambiente. No puedo explicarlo bien, pero desde que entré al edificio sentí algo raro. El aire estaba más frío de lo normal, aunque no era una noche fría afuera.
y el silencio era todavía más profundo que de costumbre. Cuando pasé por el área de recepción, que durante el día está llena de vida, sentí un escalofrío. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, algo que nunca había notado antes. Me dije a mí mismo que seguramente era un problema eléctrico, que tenía que reportarlo a mantenimiento en la mañana. Empecé mi ronda por el primer piso. Todo estaba en orden. Las puertas de las oficinas cerradas, las salas de espera vacías, los pasillos desiertos. Solo el zumbido constante de las máquinas de aire acondicionado rompía el silencio. Subí al segundo piso. Ahí es donde están las habitaciones de los pacientes que no están tan graves. Había unas cuantas enfermeras en la estación de enfermería, tomando café y hablando en voz baja. Las saludé como siempre y seguí mi camino. Todo normal hasta ese momento. Fue en el tercer piso donde empezaron los problemas. El tercer piso es donde están los pacientes más delicados, los que necesitan cuidados intensivos. Siempre hay menos gente ahí por las noches porque no se permiten visitas después de las 8. Cuando salí del elevador, lo primero que noté fue que hacía mucho más frío que en los otros pisos. Pensé que tal vez el aire acondicionado estaba muy fuerte, pero cuando revisé el termostato en la pared, estaba apagado. No tenía sentido. El frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento. Caminé por el pasillo principal, alumbrando con mi linterna las esquinas oscuras. Las habitaciones estaban a ambos lados, la mayoría con las puertas cerradas. Algunas tenían luz encendida adentro, donde estaban los pacientes durmiendo o descansando. Todo parecía estar en orden. Pero entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un sonido como de pasos lentos y pesados, viniendo del fondo del pasillo. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se acercaban. Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido. Apunté mi linterna hacia donde venía el sonido, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron, cada vez más cerca, pero no había nadie ahí. Y entonces se detuvieron. Justo frente a mí, sentí una presencia, algo que estaba ahí aunque no pudiera verlo. El aire se volvió aún más frío, tanto que empecé a temblar. No era solo el frío del ambiente, era algo más profundo, algo que me llegaba hasta los huesos. Traté de calmarme. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba afectando. Respiré profundo y seguí caminando. Tenía que revisar todas las áreas antes de volver a la caseta. No podía dejarme llevar por el miedo. Pero mientras caminaba sentía que algo me seguía. No podía verlo, pero lo sentía. Era como si una sombra caminara detrás de mí, imitando cada uno de mis pasos. Cada vez que me detenía, la sombra también se detenía. Cada vez que giraba para mirar no había nada ahí. Llegué al final del pasillo, donde está la escalera de emergencia. Siempre reviso esa puerta para asegurarme de que esté bien cerrada. Cuando puse mi mano en la manija, la puerta estaba helada, como si alguien hubiera dejado la ventana abierta en pleno invierno. La abrí con cuidado y miré hacia la escalera. Estaba oscura, solo iluminada por una pequeña luz de emergencia que parpadeaba. Las escaleras bajaban hacia el segundo piso y subían hacia el cuarto. No vi nada extraño, así que cerré la puerta y seguí mi camino. Pero justo cuando me di la vuelta, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Era como si alguien hubiera golpeado la puerta con fuerza desde adentro de la escalera. Me volví rápidamente y abrí la puerta otra vez. Nada. La escalera estaba igual que antes, vacía y silenciosa. Cerré la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza, y me alejé de ahí lo más rápido que pude sin correr. No quería que nadie me viera asustado. No quería admitir que algo me estaba perturbando. Fui a la estación de enfermería del tercer piso para reportarme. Solo había una enfermera ahí, una mujer mayor que llevaba años trabajando en el hospital. Se llamaba Marta. Cuando me vio llegar, notó que estaba pálido. ¿Estás bien, Roberto?, me preguntó con preocupación. Sí, solo hace mucho frío aquí arriba, le respondí tratando de sonar casual. Ella frunció el ceño. ¿Frío? A mí me parece que está normal. ¿Seguro que te sientes bien? Asentí con la cabeza.
No quería preocuparla ni mucho menos contarle lo que había sentido. Me dio un café caliente y me quedé ahí unos minutos, conversando con ella sobre cosas sin importancia. El café me ayudó a calmarme un poco. Después de un rato, me despedí y continué con mi ronda. Todavía tenía que revisar el cuarto y quinto piso, y luego bajar al sótano. El cuarto y quinto piso estaban cerrados. Llevaban meses sin usarse porque el hospital estaba en remodelación. Solo tenía que asegurarme de que las puertas de acceso estuvieran bien cerradas con llave. Todo estaba en orden ahí, nada fuera de lo normal. Pero cuando llegó el momento de bajar al sótano, sentí que mi estómago se apretaba. El sótano siempre me había dado un poco de inquietud, incluso antes de esa noche. Era un lugar oscuro, húmedo, lleno de tuberías viejas y maquinaria ruidosa. Pero nunca había sentido miedo de verdad ahí. Hasta esa noche, tomé el elevador hasta el sótano. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico que resonó en las paredes de concreto. El olor a humedad y aceite de máquinas me golpeó de inmediato. Encendí mi linterna porque las luces del sótano siempre han sido débiles. Apenas unos focos amarillentos que colgaban del techo cada varios metros. La mayoría estaban fundidos, y nadie se molestaba en cambiarlos porque casi nadie bajaba ahí, excepto el personal de mantenimiento durante el día. Empecé a caminar por el pasillo principal. A ambos lados había cuartos llenos de cajas viejas, equipo médico que ya no servía, archivos que nadie había revisado en años. El sonido de mis pasos hacía eco en ese lugar. Las tuberías sobre mi cabeza goteaban agua constantemente, creando pequeños charcos en el piso de cemento. Cada gota que caía sonaba amplificada en ese silencio pesado. Las calderas estaban al fondo, en un cuarto grande donde hacía un calor insoportable por el vapor y las máquinas. Siempre revisaba ese cuarto al último porque era el más incómodo. Pero esa noche no llegué hasta las calderas. Cuando iba a la mitad del pasillo, escuché algo que me hizo detenerme. Era una voz que susurraba. No podía entender lo que decía, pero era clara, era real. Venía de uno de los cuartos a mi derecha. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Nunca estaba así, siempre estaba cerrada con llave. Empujé la puerta con cuidado y la abrí completamente. El cuarto estaba oscuro. Alumbré con mi linterna hacia adentro. Había cajas apiladas contra las paredes, estantes con carpetas polvorientas, pero nada más. El susurro se detuvo en cuanto abrí la puerta. El silencio volvió a caer como una manta pesada. Me quedé ahí parado unos segundos, respirando con dificultad, tratando de escuchar si había algo más. Nada. Solo el goteo constante de las tuberías. Cerré la puerta y seguí caminando. Pero ahora cada sombra me parecía sospechosa. Cada ruido me hacía saltar. Llegué finalmente al cuarto de las calderas. Abrí la puerta de metal y el calor me golpeó como una pared. Ahí dentro estaba todo normal. Las máquinas funcionando como siempre, el vapor subiendo por las tuberías, las luces rojas de los indicadores parpadeando. Revisé rápidamente que todo estuviera en orden y salí de ahí. Quería terminar esa ronda lo más pronto posible y volver a la caseta de vigilancia, pero cuando iba de regreso por el pasillo lo vi. Al final del corredor, cerca del elevador, había una figura. Era la silueta de una persona parada ahí, completamente inmóvil. Mi linterna apenas alcanzaba a iluminar esa distancia, pero podía ver que había alguien ahí. Mi primer pensamiento fue que era alguien del personal de mantenimiento que había bajado por alguna razón. Pero algo no estaba bien. La figura no se movía para nada, y mientras más la miraba, más me daba cuenta de que había algo extraño en ella. «¿Hola?», grité, mi voz sonando débil y temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. La figura seguía inmóvil. Empecé a caminar hacia ella, despacio, con mi linterna apuntando directamente. Con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. El frío que había sentido en el tercer piso regresó, pero ahora era peor. Era un frío que me calaba hasta el alma. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, pude ver mejor la figura. Era una mujer.
Llevaba puesto lo que parecía ser una bata de hospital, vieja y sucia. Su cabello era largo y oscuro, colgando sobre su rostro de tal manera que no podía ver sus facciones. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo de forma extraña, como si no tuviera huesos. Y no se movía, no respiraba, solo estaba ahí, parada, como una estatua. «Señora, ¿está bien?», pregunté, aunque en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. «¿Necesita ayuda?». Entonces ella movió la cabeza. Fue un movimiento lento, antinatural, como si su cuello crujiera con cada centímetro que giraba. Levantó el rostro hacia mí y lo que vi me heló la sangre. Su cara estaba pálida, casi gris. Sus ojos eran dos huecos negros, vacíos, sin vida. Y su boca estaba abierta en una expresión de dolor o de grito silencioso. No tenía dientes, solo un hueco oscuro. Di un paso hacia atrás, tropezando con mis propios pies. La linterna se me cayó de las manos y rodó por el piso, apuntando hacia una esquina y dejándome casi en completa oscuridad. Cuando recogí la linterna con manos temblorosas y volví a apuntar hacia donde estaba la mujer, ya no había nadie ahí. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera estado. Corrí hacia el elevador sin mirar atrás. Presioné el botón una y otra vez, desesperado por salir de ese lugar. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré de un salto y apreté el botón del primer piso. Las puertas se cerraron lentamente, demasiado lentamente. Mientras se cerraban, miré una última vez hacia el pasillo. La figura había regresado. Estaba más cerca ahora, a solo unos metros del elevador, y caminaba hacia mí. Sus movimientos eran espasmódicos, como si estuviera rota por dentro. Sus brazos se movían de forma descoordinada. Sus pies arrastraban por el piso. Las puertas se cerraron justo cuando ella estaba a punto de llegar. Escuché un golpe fuerte en la puerta del elevador, como si hubiera chocado contra ella. El elevador empezó a subir y yo me recosté contra la pared, respirando agitadamente, sudando frío a pesar del temblor que recorría todo mi cuerpo. No podía creer lo que acababa de ver. No podía ser real, pero lo era. Lo había visto con mis propios ojos. Cuando llegué al primer piso, salí corriendo del elevador y fui directo a la caseta de vigilancia. Me encerré ahí y me senté en mi silla, tratando de calmarme. Mis manos seguían temblando. Tomé agua y traté de pensar con claridad. Tenía que hacer algo. Tenía que reportar lo que había visto. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que vi un fantasma en el sótano? Se iban a reír de mí. O peor, iban a pensar que estaba loco y me iban a correr. Decidí esperar hasta que fuera hora de mi siguiente ronda. Tal vez todo había sido una alucinación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que había visto era real. Y lo que era peor, sabía que tendría que volver a bajar al sótano en 2 horas. Pasé ese tiempo tratando de distraerme. Prendí la televisión, pero no podía concentrarme en nada. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra me parecía sospechosa. Miré el reloj cada 5 minutos, viendo cómo avanzaban lentamente las manecillas. Cuando finalmente llegó la hora de la siguiente ronda, a las 2 de la mañana, consideré seriamente no hacerla. Pero sabía que no podía. Era mi trabajo. Y si me encontraban durmiendo en la caseta, o si no hacía mis rondas, me podrían despedir. No podía arriesgar eso. Mi familia dependía de mí. Tomé mi linterna y mi radio y salí de la caseta. Esta vez decidí empezar por los pisos de arriba y dejar el sótano para el final. Tal vez con más tiempo podría convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Subí al segundo piso. Todo estaba tranquilo. Las enfermeras seguían en sus estaciones. Los pacientes dormían. Nada fuera de lo común. Fui al tercer piso. El frío seguía ahí, aunque no tan intenso como antes. Caminé por los pasillos, revisando las puertas, alumbrando las esquinas oscuras. No escuché los pasos esta vez. No sentí la presencia que me había seguido antes. Tal vez se había ido. Tal vez lo que fuera que había ahí había decidido dejarme en paz. Pero estaba equivocado. Cuando estaba a punto de terminar la revisión del tercer piso, escuché un sonido que venía de una de las habitaciones. Era un llanto suave,
como de alguien que está tratando de no hacer ruido pero no puede evitarlo. Me acerqué a la puerta. El número de la habitación era el 312. Miré por la pequeña ventana de vidrio que tenía a la puerta. La habitación estaba oscura, pero podía ver una cama en el centro. Había alguien acostado ahí. Abrí la puerta con cuidado. ¿Está todo bien?, pregunté en voz baja. No quería asustar a quien fuera que estuviera ahí. Encendí mi linterna y la apunté hacia la cama. Lo que vi me hizo retroceder. En la cama había una mujer acostada. Era la misma mujer que había visto en el sótano. La misma bata sucia, el mismo cabello largo y oscuro. Pero ahora estaba acostada, mirando hacia el techo con esos ojos vacíos y negros. Ella giró la cabeza hacia mí. Su boca se abrió y de ella salió un sonido horrible, como un gemido mezclado con un grito ahogado. Era el llanto que había escuchado desde afuera, pero amplificado, distorsionado. Me tapé los oídos, pero el sonido penetraba en mi cabeza. Salí de la habitación y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a darme un infarto. Corrí hacia la estación de enfermería. Marta seguía ahí. «Marta, hay alguien en la habitación 312», le grité. Ella me miró confundida. «Roberto, la habitación 312 lleva cerrada desde hace meses. No hay nadie ahí», me dijo con calma. «No, acabo de ver a alguien. Una mujer. Está ahí adentro», insistí. Marta se levantó de su silla y caminó conmigo hacia la habitación. Sacó un juego de llaves de su bolsillo. «Mira, te voy a demostrar que no hay nadie», dijo mientras buscaba la llave correcta. Abrió la puerta y encendió la luz de la habitación. Yo me quedé en el pasillo, sin atreverme a entrar. Marta entró y revisó. La habitación estaba completamente vacía. No había cama. No había muebles. Solo había cajas apiladas contra las paredes y algunos equipos médicos viejos cubiertos con sábanas blancas. «¿Ves? No hay nadie», dijo Marta saliendo de la habitación y cerrando la puerta. Me miró con preocupación. «Roberto, creo que deberías ir a casa. Te ves muy pálido. Tal vez estás enfermando de algo», negué con la cabeza. No podía irme. No podía dejar mi trabajo así como así. Además, ¿cómo iba a explicar lo que estaba viendo? Marta pensaría que estaba perdiendo la razón. Tal vez ella tenía razón. Tal vez me estaba enfermando. Tal vez tenía fiebre y estaba delirando. Me aferré a esa idea porque era la única que tenía sentido. «Estoy bien», le dije a Marta aunque mi voz sonaba débil. «Solo estoy cansado. Voy a terminar mi ronda y ya». Ella asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Me dio otro café y me dijo que si necesitaba algo, la llamara por radio. Asentí y me alejé de ahí. Todavía me faltaba revisar el cuarto y quinto piso, y luego el sótano. Solo pensar en volver a bajar a ese lugar me hacía sentir náuseas, pero no tenía opción. Los pisos 4 y 5 estaban como siempre, cerrados y vacíos. No pasó nada ahí. Pero cuando llegó el momento de bajar al sótano, mis piernas no querían moverse. Me quedé frente al elevador durante varios minutos, tratando de reunir el valor para entrar. Finalmente lo hice. Presioné el botón del sótano y las puertas se cerraron. El descenso se sintió eterno. Cuando las puertas se abrieron, el sótano estaba exactamente como lo había dejado. Oscuro, húmedo, silencioso excepto por el goteo constante de las tuberías. Salí del elevador con mi linterna en alto, alumbrando cada rincón. No quería sorpresas. No quería volver a ver a esa mujer. Caminé por el pasillo principal, mis pasos haciendo eco en las paredes de concreto. Todo estaba tranquilo. Tal vez esta vez no pasaría nada. Tal vez ella se había ido para siempre. Pero cuando llegué al cuarto de las calderas supe que estaba equivocado. La puerta estaba abierta. Yo la había cerrado la última vez. Estaba seguro de eso. Me acerqué con cuidado. Desde afuera podía ver el resplandor rojo de los indicadores de las máquinas. Empujé la puerta completamente y entré. El calor era sofocante como siempre. Revisé rápidamente el lugar. Todo parecía estar funcionando normalmente. Pero entonces escuché ese susurro otra vez. Venía de detrás de una de las calderas grandes.
¿Quién está ahí, Ta?, pregunté tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta. Solo el susurro continuo, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Me acerqué despacio, rodeando la caldera. Y ahí estaba ella otra vez. La mujer estaba sentada en el piso, con la espalda apoyada contra la pared. Su cabeza colgaba hacia adelante, su cabello tapando completamente su rostro. Sus manos descansaban sobre sus piernas de forma extraña, con los dedos torcidos en ángulos imposibles. El susurro salía de ella, aunque su boca no se movía. Era como si el sonido viniera desde adentro de su cuerpo. «Por favor», dije, mi voz apenas un susurro. «Déjame en paz. No te he hecho nada». Ella levantó la cabeza lentamente. Apartó el cabello de su rostro con una de sus manos deformadas, y esta vez pude ver sus ojos con claridad. No eran huecos negros como antes. Ahora tenía ojos, pero estaban muertos, vidriosos, mirándome sin ver realmente. Su piel estaba aún más pálida, casi transparente. Podía ver las venas oscuras debajo de la superficie. Su boca se abrió, y de ella salió una voz ronca, quebrada. «Ayúdame», dijo. Esas dos palabras me golpearon como un martillo. No era una amenaza, era una súplica. Ella necesitaba ayuda. Pero ¿cómo podía ayudar a algo que no debería existir? ¿Cómo podía ayudar a alguien que claramente ya no estaba viva? «No puedo», le dije retrocediendo. «No sé cómo ayudarte, no sé qué eres». Ella se puso de pie de repente, con movimientos bruscos y antinaturales. Sus rodillas crujieron, sus huesos sonaron como ramas secas rompiéndose. Empezó a caminar hacia mí, arrastrando los pies por el piso. Yo retrocedí más rápido hasta que mi espalda chocó contra la puerta. Estaba atrapado. No había salida excepto pasar junto a ella. «Ayúdame», repitió, su voz ahora más fuerte, más desesperada. «No puedo irme, no puedo descansar. Estoy atrapada aquí». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No era solo miedo lo que sentía, era algo más profundo, más terrible. Era la comprensión de que esta mujer, o lo que fuera que quedaba de ella, estaba sufriendo. Y había estado sufriendo durante quién sabe cuánto tiempo, atrapada en ese lugar, incapaz de encontrar paz. «Lo siento», le dije. «No sé qué hacer, no sé cómo ayudarte». Ella extendió sus manos hacia mí. Sus dedos largos y torcidos alcanzaron mi rostro. Cuando me tocó, sentí un frío tan intenso que pensé que mi piel se congelaría. Fue como si toda la tristeza del mundo se concentrara en ese único punto de contacto. Vi imágenes en mi mente. Vi a esa mujer cuando estaba viva, joven, sonriente. Vi el accidente, la sangre, los doctores tratando de salvarla. Vi su cuerpo siendo llevado al sótano, almacenado en un lugar donde nadie la encontraría. Vi años pasando, su espíritu atrapado en ese edificio, incapaz de irse, condenada a vagar por esos pasillos fríos y oscuros para siempre. Cuando ella retiró su mano, caí al piso. No tenía fuerzas, no podía moverme. Ella me miró desde arriba, sus ojos muertos llenos de una tristeza infinita. «Nadie puede ayudarme», dijo finalmente. «Nadie puede liberarme. Estoy aquí para siempre, y ahora tú también lo sabrás. Sabrás lo que es estar atrapado». Se alejó caminando hacia las sombras y desapareció. Me quedé ahí tirado en el piso del cuarto de calderas durante no sé cuánto tiempo. Cuando finalmente pude levantarme, temblaba de pies a cabeza. Salí de ese lugar tambaleándome, como si estuviera borracho. Subí al elevador y regresé a la caseta de vigilancia. No hice más rondas esa noche. No me importaba si me despedían. No podía volver a bajar ahí. Cuando llegó la hora de que terminara mi turno, a las 10 de la mañana, me fui sin decirle nada a nadie. Llegué a mi casa y mi esposa se asustó al verme. Me dijo que parecía que había visto a la muerte misma. No estaba lejos de la verdad. Le conté todo, cada detalle. Ella no sabía si creerme o no, pero vio el terror en mis ojos y supo que algo terrible me había pasado. Me dijo que renunciara, que buscara otro trabajo. Pero yo sabía que no serviría de nada, porque lo que esa mujer me había mostrado,
Lo que me había hecho sentir seguiría conmigo para siempre. Traté de renunciar al día siguiente. Fui a la oficina de recursos humanos y les dije que no podía seguir trabajando ahí. Me preguntaron por qué y no supe qué decirles. No podía contarles la verdad. Me dijeron que me tomara unos días libres, que descansara, que seguramente era estrés. Acepté, pero sabía que no volvería. Durante esos días en casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Escuchaba su voz pidiéndome ayuda. Sentía ese frío penetrante que me había tocado. Mi esposa me decía que buscara ayuda, que fuera con un doctor o con alguien que pudiera explicar lo que me pasaba. Pero yo sabía que ningún doctor podría ayudarme. Lo que me pasaba no era algo que se curara con medicina. Después de una semana recibí una llamada del hospital. Era el jefe de seguridad. Me dijo que habían encontrado algo en el sótano durante una inspección de rutina. Habían encontrado restos humanos, escondidos detrás de una de las calderas, en el mismo lugar donde yo había visto a esa mujer. Los restos eran de una paciente que había desaparecido del hospital hace más de 20 años. Una mujer joven que supuestamente había huido después de un accidente. Pero no había huido. Alguien la había escondido ahí, y su cuerpo había estado en ese lugar todo este tiempo. Cuando escuché eso supe que ella había estado tratando de decirme dónde estaba. Quería ser encontrada. Quería que supieran lo que le había pasado. Pero incluso después de que encontraron sus restos y los sacaron de ahí, yo seguía sintiendo su presencia. Porque ella tenía razón. Estaba atrapada ahí para siempre. Y una parte de mí también lo estaba. Nunca volví a trabajar en ese hospital. De hecho, nunca volví a trabajar de vigilante nocturno en ningún lugar. Conseguí un trabajo en una tienda durante el día, aunque paga mucho menos. Mi familia tuvo que adaptarse. Tuvimos que mudarnos a una casa más pequeña. Mis hijos tuvieron que dejar algunas actividades, pero no me importó. No podía volver a esos pasillos oscuros. No podía volver a enfrentarme con esa oscuridad que vive en algunos lugares. Lo peor de todo es que sé que ella sigue ahí. Sé que aunque sacaron su cuerpo, su espíritu nunca se fue. Porque hay cosas en este mundo que quedan atrapadas. Cosas que no pueden encontrar descanso sin importar lo que hagamos. Y cada noche, cuando cae la oscuridad, pienso en ese hospital. Pienso en los pasillos vacíos, en el sótano húmedo, en esa mujer caminando sola por esos lugares, condenada a repetir su sufrimiento por toda la eternidad. A veces cuando estoy a punto de quedarme dormido, siento ese frío otra vez, ese frío que me toca hasta el alma, y escucho su voz susurrando en la oscuridad. Ayúdame, ayúdame. Pero no puedo. Nadie puede, porque algunas cosas están más allá de nuestra capacidad de entender o de ayudar. Algunas cosas simplemente existen en ese espacio entre la vida y lo que sea que venga después. Y una vez que las has visto, una vez que te han tocado, nunca vuelves a ser el mismo. Ahora vivo con ese conocimiento. Vivo sabiendo que hay lugares en este mundo donde la oscuridad es más espesa, donde las almas perdidas vagan sin rumbo, donde el sufrimiento no termina con la muerte. Y cada vez que paso frente a un hospital por la noche, miro hacia las ventanas oscuras de los pisos superiores y me pregunto cuántas otras cosas hay ahí dentro, esperando en la oscuridad, atrapadas para siempre, sin esperanza de liberación. Y lo peor de todo es que sé que algún día, cuando mi tiempo termine, tal vez yo también quede atrapado en algún lugar. Tal vez ese sea el destino de todos los que hemos visto lo que no debíamos ver. Convertirnos en parte de esa oscuridad que nunca se va. Esa es la maldición con la que vivo ahora. Esa es mi realidad. Y no hay escapatoria.